Vamos a dar comienzo a esta actividad que tiene carácter extraordinario, pero que se acomoda a nuestros estudios de Derecho Mercantil. Y yo le voy a dar la palabra, en primer lugar, al director de IELAC, que es Pedro Pérez Herrera, que es una de las instituciones gracias a la cual hacemos esta actividad, y él presentará a los profesores brasileños, el profesor Modesto Carvallosa y el profesor Luis Acevedo, que nos hacen el honor de estar hoy aquí. Nosotros somos una universidad, profesores, con mucha historia, pero aspiramos a ser también una universidad con mucho futuro. Y no hay duda de que Brasil forma parte de ese futuro y nosotros queremos que nuestros estudiantes se preparen lo mejor posible, porque el futuro además es globalizado y es un gran honor tenerles aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, obviamente, es darle las gracias a la Ovación Pérez Troya, a Manuel Lucas, que desgraciadamente les comunico que no puede estar esta tarde con nosotros por un problema familiar grave. Entonces me ha pedido que les disculpemos al profesor Manuel Lucas. Dar las gracias a la Facultad de Derecho y dar las gracias de forma muy especial a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. La Fundación Cultural Hispano-Brasileña, la Embajada de Brasil en España y la Universidad de Alcalá tienen un marco de acción académica con un convenio que es el Aula Brasil, en virtud del cual hacemos una serie de actividades. Dentro de esa actividad, del marco del Aula Brasil, se realiza esta tarde el coloquio jurídico sobre América Latina con los profesores Modesto Carvallosa y Luis André Acevedo. Perdón, justo en el momento oportuno suena parece como que siempre está cronometrado. También debo señalar de forma muy especial el trabajo que han realizado el director de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, Rafael López Andújar, que está aquí presente con nosotros, y Fernanda Vallé, que también trabaja en la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. Muchísimas gracias por el apoyo y por la colaboración que siempre hace con la Universidad de Alcalá. Sin más detalles de los agradecimientos, presentar al profesor Modesto Carvallosa. Es complicado presentar a una persona con una actividad académica tan importante y tan profunda. Es profesor de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, consultor jurídico de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, presidente del Tribunal de Ética de la Asociación de Abogados Brasileños en la sección de Sao Paulo, miembro de la International Faculty for Incorporated and Capital Market Law and Security Regulation de la Universidad de Filadelfia. Es una personalidad académica de ámbito internacional, es miembro del Comité Jurídico de la Fundación de la Industria del Estado de Sao Paulo y de diversos consejos de administración de sociedades anónimas de diferentes localidades, ¿no? Miembro de la Cámara de Arbitraje del Mercado de la Bolsa de Valores de Sao Paulo y es conferencista, profesor de seminarios académicos y de encuentros profesionales, y es socio titular de Carvallosa Eiztiric, no sé si está correctamente, Eiztiric. Es un bufete de abogados. No les comento la cantidad de libros y publicaciones y artículos que ha publicado a lo largo de su vida profesional, porque ocuparíamos ya buena parte de la conferencia. Es un lujo verdadero el tener con nosotros en la Universidad de Alcalá, en este coloquio jurídico sobre América Latina, al profesor Carvallosa. El formato de esta tarde: primero tomará la palabra el profesor Carvallosa, hablará sobre un
tema específico que es el Pactos Parasociales en Brasil, y después hablará Luis André de Moura Acevedo, que hablará sobre dispersión en el capital de compañías abiertas en Brasil. Luis André de Moura Acevedo es abogado inscrito también en la Asociación de Abogados Brasileños de la sección de Sao Paulo. Es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, doctorando en Derecho Comercial por la Universidad de Sao Paulo a partir de 2010, profesor asistente de Derecho Comercial del curso de graduación en Derecho en la Universidad de Sao Paulo. Es decir, también tiene un currículum extenso, profundo y de calidad, que no me voy a detener excesivamente para dar comienzo ya a continuación a la conferencia del profesor Modesto Carballosa, y agradecerle de forma muy especial como parte de la universidad, como parte de la Facultad de Derecho, de parte de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña y en representación del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en esta universidad. Muchas gracias. ¿Son todos estudiantes de Derecho? ¿Todos? Muy bien. No, sí, con economía, es muy parecido, muy próximo. Me siento extremadamente buenas tardes. Me siento extremadamente honrado por la invitación para participar de este importante evento en la histórica y tradicional Alcalá de Henares, notoriamente conocida como Ciudad del Saber. Hablaré en portuñol, no importa mucho hablar en portuñol todo el tiempo. Quiero agradecer al señor Manuel Lucas Durán, al profesor Pedro Pérez, director y profesor de Historia de esta universidad, al profesor Vicente Rivas, profesor de Derecho Mercantil de la Sociedad, a la profesora Adoración Pérez, profesora titular también de Derecho Mercantil, bien como a todos los expositores y participantes, al doctor Rafael López Andújar, da Fundación, presidente de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, y bien como a todos los expositores y participantes. El objetivo de mi exposición es presentar algunas reflexiones sobre los pactos parasociales en Brasil, su disciplina jurídica, tipología y la vinculación de la sociedad y de sus administradores. Antes de ingresar en el objeto de mi exposición, es necesario hacer algunas breves consideraciones respecto al concepto legal de accionista controlador en Brasil. El artículo 116 de la Ley de Sociedades Anónimas brasileña de 1976 define el controlador como aquel que es titular de derechos de socio que le aseguren de modo permanente la mayoría absoluta de los votos en las deliberaciones de la Junta General y el poder de elegir la mayoría de los administradores de la compañía. La expresión de modo permanente contenida en esta norma significa que existe un accionista o un grupo de ellos que, poseyendo 50% más una de las acciones votantes, no pueden de hecho ser destituidos de su poder de control de la sociedad. Esa mayoría absoluta del capital votante otorga también al controlador el derecho de siempre deliberar mayoritariamente en materias propias de las juntas generales y reviste la administración por él electa del carácter de estabilidad absoluta en la medida en que la mayoría de sus miembros isoladamente no podrá ser destituida sino por el controlador.
Las acciones de control en Brasil, por lo tanto, tienen calidad diversa de aquellas de los minoritarios votantes y no votantes, titulares de acciones preferenciales, que otorgan a los primeros derechos y deberes absolutamente propios. Además, se revisten las acciones de control de un beneficio de valor frente a las acciones minoritarias. En este sentido, prevé la ley la obligación de los adquirentes de esas mismas acciones de control de ofertar a los minoritarios votantes la adquisición de sus acciones por valor correspondiente a 80% del respectivo valor de la transacción de transferencia del control efectivizada. La ley de sociedades anónimas así reconoce que el poder de control possui un valor intangible que no es atribuido a las acciones minoritarias. Las acciones de control de las compañías cotizadas, además, no componen las acciones circulantes, free floating, según las reglas de la Bolsa de Valores brasileña. Ya lo que respecta al pacto parasocial de control, la ley societaria instituye el deber fiduciario de los controladores, cuyo poder de gobernar autónomamente la compañía corresponde al deber de hacerlo buscando la realización de su objeto social, atendida igualmente la función social de la compañía. Este deber se extiende a la preservación de los derechos políticos y patrimoniales de los demás accionistas titulares de acciones votantes o acciones preferenciales, además de atender a los intereses de los empleados de la compañía, de los demás interesados y de la comunidad en que actúa. El deber fiduciario de los controladores deriva de su situación jurídica de poder disponer de los bienes de la compañía como un propietario. En otras palabras, los controladores tienen el poder de gobernar la sociedad autónomamente sin el concurso de los minoritarios para la formación, declaración, consecución e implementación de la voluntad social. La regla fundamental que deriva de la ley societaria brasileña es que los controladores no podrán buscar sus intereses particulares en la conducción de la compañía, en detrimento de los intereses de esta y de sus accionistas minoritarios. Se trata del deber de lealtad, que constituye el principio de amplia aplicación a los casos concretos y de fácil ajuste a las situaciones factuales de antijuridicidad detectables en el ejercicio del control societario. Ese deber de lealtad de los controladores se mide, sobre todo, por el principio de la buena fe objetiva previsto en el Código Civil brasileño de 2002, que también abarca el deber de diligencia. De este modo, el deber de buena fe objetiva se aplica siempre en el examen de la conducta de los controladores. Por otro lado, no serán ellos responsables por errores en la conducción política de la compañía, policymakers, siempre que quede demostrado han actuado con el debido cuidado y diligencia. De esta manera, la posible responsabilidad de los controladores se verifica comparativamente, o sea, se indaga si los controladores actuaron con la misma diligencia que otros controladores prudentes emplearían en circunstancias semejantes. Corresponde destacar que, al disciplinar los pactos parasociales, la vigente ley brasileña de sociedades anónimas fue innovadora, no propiamente en cuanto al contenido de tales contratos, que obedece a una tradición hoy universalmente consagrada, pero el hecho de ser prácticamente una de las primeras leyes que de manera directa tratan de la materia, anticipándose
a la Ley de Sociedad Anónima Europea. Por otro lado, la ley brasileña concretó lo que al respecto pronunciaban anteriores proyectos de reforma de la ley societaria, principalmente las de Ascarelli y del proyecto de autoría de Gregorio de los años 30-40. La reforma de la ley societaria de 2001 modificó de forma significativa la disciplina del pacto parasocial al dar nueva redacción al artículo 118 y agregar los nuevos párrafos a este artículo. La primera de esas modificaciones fue la inclusión en el rol de las materias reguladas por pactos de accionistas, el ejercicio del poder de control con plena eficacia y oposición a la compañía siempre que sea archivada en su sede. Con esto, los pactos parasociales adquirieron carácter inédito en el derecho brasileño, muy semejante a la de los pactos de voto en bloc, los pooling agreements, consagrados hace más de un siglo por la práctica, doctrina y jurisprudencia norteamericanas. Por medio de esta modalidad de pacto, los accionistas signatarios se comprometen a instituir una comunión para así ejercer el control societario, razón por la cual conviene realizar una reunión previa a cada deliberación de los órganos sociales. La deliberación mayoritaria tomada en reunión previa será la voluntad de la comunión de los controladores, formada como derivación del pacto de voto en bloque. Así, la reunión previa, regularmente instalada, representa la universalidad de los signatarios del pacto parasocial de control. La reforma de 2001 de la Ley Sociedades Anónimas brasileña vincula a los administradores electos por la comunión de controladores a las deliberaciones tomadas por ellos en régimen majoritario, vinculación esa que se opera en las reuniones de los órganos a que pertenecen Consejo de Administración y Dirección. Esta vinculación de los administradores a las decisiones de la comunión de control tomada en reunión previa se refieren solo a los temas de naturaleza relevante y extraordinaria explícitamente previstos en el respectivo pacto parasocial. No puede esta vinculación abarcar temas de la administración ordinaria, o sea, aquellas necesarias a la conducción normal de la compañía, para las cuales prevalece integralmente el poder-deber de independencia de los administradores previsto en la Ley Societaria de 1976. Así, la reforma legislativa de 2001, al instituir nominalmente el pacto de control, ofrece los instrumentos para su ejercicio que se hace no solo en Junta General, sino también en los órganos de administración, Consejo de Administración y de Dirección. De ahí la razón de tener la reforma de 2001 establecido el vínculo entre la comunión de control y sus representantes en la administración de la sociedad y los temas que trascienden la administración ordinaria, o sea, aquellos que se refieren a la ejecución de la estrategia de conducción política de la empresa prevista en el texto del respectivo pacto. Luego, la ley societaria establece que el pacto parasocial de control pasa a vincular no solamente a la compañía y los accionistas signatarios cuando reunidos en Junta General, pero también los consejeros y los directores nominados por la comunión de control, al imponer al presidente del Consejo de Administración y al director presidente de la directoría
la obligación de no computar el voto proferido en esos órganos de la administración en desacuerdo con el direccionamiento dado mayoritariamente por los controladores en la respectiva reunión previa. Además, la ley societaria establece mecanismos de autoejecución específica del pacto de control, distinto de la ejecución judicial o arbitral también prevista en la ley, y que se da por iniciativa de la comunión de control en vista de la ausencia o de la abstención de voto del accionista pactante o del administrador disidente. La norma en cuestión no aleja el tema de la apreciación del Poder Judicial, no obstante, provoca la inversión de papeles en litigio. La parte del pacto perjudicado por la ausencia o abstención del voto, o sea, la comunión de los controladores, que debería figurar como autora en la ejecución específica judicial del pacto parasocial, pasa a ser reo en eventual demanda propuesta por el accionista disidente, signatario del pacto, o del administrador, que se abstuvo de votar o que se ausentó de las reuniones de los respectivos órganos sociales, Junta General y Consejo de Administración y Consejo de Dirección. Por lo tanto, se verifica que la ley brasileña de sociedades anónimas constituyó mecanismos que buscan reforzar los medios de coercibilidad y, por lo tanto, la eficacia del pacto de control, buscando su ejercicio unitario y armonioso en pro del interés social. No hay incompatibilidad entre el deber de independencia del administrador electo en virtud del pacto de control y el acatamiento de las decisiones mayoritarias que la comunión de los controladores adoptó en reunión previa. No existe, en efecto, cualquier infringencia a la ley societaria en tal conducta. Eso porque es el propio pacto de control que debe promover el interés social. En consecuencia, el interés social debe ser absolutamente preservado en los términos del pacto de control en lo que se respecta a la ejecución y implementación. El interés social, como fue reiterado, no es incompatible con el interés común de los accionistas controladores. En consecuencia, la ley presume que la orientación mayoritariamente tomada por la comunión de los controladores en reunión previa y dirigida a los representantes de esa misma comunión en los órganos de gestión de la compañía está en consonancia con el interés social, compatible con el deber fiduciario, siempre que se trate de materia relevante y extraordinaria, exhaustivamente listada en el texto del propio pacto. Por otro lado, están fuera de esa vinculación las deliberaciones y actos de los órganos de la administración y de sus miembros referentes a la administración ordinaria de la compañía. En ese ámbito, el régimen de independencia y, por lo tanto, de autonomía de los administradores es absoluto dentro de la competencia legal y estatutaria atribuida a esos órganos y a sus ocupantes. Esa independencia, como fue reiterado, constituye un poder-deber de los administradores cuya inobservancia les acarrea las responsabilidades previstas en la ley societaria. Hecha esta resalva, el acatamiento por parte de los administradores indicados por los accionistas convenientes de las directivas mayormente establecidas en las reuniones previas de la comunión de control será legítimo y enteramente compatible con los deberes del administrador. Por el contrario, la ilegitimidad ocurrirá si tal orientación de voto de la comunión de control no fuera seguida por el administrador indicado por ella. En este caso, el voto contrario a la directriz
directriz tomada por la mayoría de los accionistas controladores constituye no solo obstrucción al cumplimiento del pacto, sino también forma de lesión al interés social al crear el administrador disidente, conturbación en las deliberaciones tomadas por los convenientes en el ejercicio del poder deber de control. Habrá en este caso abuso de poder del administrador vinculado al pacto de control si su voto fuera contrario a la directriz previa y mayoritariamente tomada por la comunión. Habrá ahí infringencia del pacto de control de que el administrador es sustancialmente parte. La obstrucción requiere la intervención del presidente del órgano, Consejo de Administración y de la Directoría para obligatoriamente suspender la eficacia de ese voto contrario a la directriz mayoritariamente dada en reunión previa de la comunión de control. Es ahí que se aplica lo prescrito en la ley societaria. Una vez imposado, no puede más el administrador electo en virtud del pacto de control representar lo conveniente que originariamente lo indicó, sino representar precipuamente la comunión de los controladores. Se insiste en este tema. El administrador es electo por la comunión y no por un determinado accionista que la integra. Así, no podrá el administrador representante del pacto de control obstruir el ejercicio de ese poder deber establecido en la respectiva convención. Estará él, al desobedecer por acción u omisión la directriz dada mayoritariamente por el bloque de control, practicando abuso de poder. La norma prevé el deber de suspensión de la eficacia de ese voto abusivo o la ejecución específica mediante autotutela como deber impuesto a los otros administradores, representantes de la comunión, en el Consejo de Administración y la reunión de la Directoría. La eficacia del pacto de control reside, por lo tanto, en esas salvaguardas legales que instrumentalizan la propia sociedad en su obligación de hacer observar la convención archivada en su sede o en la ejecución específica por autotutela a cargo de los convenientes perjudicados y de sus representantes en los órganos de administración. Así, la infringencia del pacto de control por acción u omisión por parte de cualquier administrador electo en virtud de él, constituye conducta ilícita contraria al interés social, no pudiendo en consecuencia prevalecer. Estas eran las consideraciones que tenía para hacer. Muchas gracias por la atención de todos. Pues abrimos quizás un grupo de preguntas, por si le queremos preguntar algo al profesor Carvallosa antes de pasar a la conferencia del profesor Alcedo. Muchas gracias, profesor Carvallosa. Bueno, aquí un alumno aventajado. La mía es rápida, profesor. Retomando el tema de otras pues palestras y charlas, si hay, por ejemplo, pues una pelea, vamos, entre los socios que han entrado en acuerdo parasocial, ¿cuál es la mejor forma de resolución de una disputa entre esos socios? O sea, hoy por hoy, que en Brasil, por ejemplo, ¿qué es mejor para una empresa que es socia, que tiene un acuerdo parasocial? Es una disputa judicial, arbitraje, ¿cómo pueden pelearse o entrar en acuerdo? La mejor solución en Brasil, disculpe por el portuñol completo, más portugués que español, pero creo que la mejor solución es el arbitraje,
porque el poder judicial en Brasil es muy lento y las cuestiones duran años sin ninguna resolución, sin una sentencia final, y creo que una pelea al interior de una sociedad anónima demanda una solución inmediata o muy breve. No se puede esperar por una solución judicial. En ese caso se debe procurar siempre la arbitraje, mismo si la arbitraje no está prevista en el contrato, en el pacto parasocial. Se puede perfectamente decidir por el arbitraje, mismo en este caso de ausencia completa de estipulación a favor del arbitraje. Una duda muy rápida. En su experiencia en Brasil, ¿ya has visto el arbitraje funcionar, que sea rápido, es efectiva en estos casos? Y participo de algunas cámaras y tribunales arbitrales en Brasil, y creo que una cuestión que no demande un experto en contabilidad, una verificación, una investigación en materia financiera, que se possa discutir solamente la cuestión jurídica, la interpretación del contrato, sin mayores indagaciones financieras e económicas, se puede perfectamente concluir en un año, o en un año, más de un año, no creo que sea necesario para conclusión de una cuestión, de una pelea ingresada en la Cámara de Arbitraje. Decía que me gustaría en primer lugar agradecer al profesor Carvallosa su amabilidad de estar aquí entre nosotros y muy especialmente de acercarnos el derecho brasileño a nosotros, porque precisamente hace un rato estábamos comentando que quizás el derecho europeo, el derecho americano ha tenido mucha influencia en los derechos brasileños y en general latinoamericanos. Pero algunos que conocemos parte de lo que el profesor Carvallosa ha estado comentando, tengo que decir en primer lugar, antes de hacerle la pregunta, que en este caso el derecho brasileño puede enseñarnos a nosotros muchas cosas. Porque, fíjese usted, nosotros hemos empezado a trabajar los pactos parasociales en una ley del año 2003 para regular solamente determinados pactos parasociales de las sociedades cotizadas. Y ustedes, así como yo le escuchaba, han estado legislando sobre los accionistas de control, los deberes fiduciarios de los socios. Para nosotros este es un tema absolutamente novedoso del que tenemos muchísimo que aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho esto, de agradecimiento, uno, de estar usted aquí ahora, y dos, de acercarnos ese nuevo derecho para nosotros, del que nosotros tenemos que aprender, quizás solamente, aunque tengo muchas preguntas, le haría una, a título de que todos nosotros también podamos aprender, ¿no? Si lo he entendido bien, el tema fundamental del pacto parasocial, o uno de los temas fundamentales del pacto parasocial, se produce cuando hay un conflicto de intereses, ¿no? Y ahí se ponen de manifiesto los deberes de los administradores fiduciarios, de lealtad y de los socios, ¿no? No sé si podría profundizar un poquito más sobre este punto. Agradezco al profesor Vicente Ferrer, que nos acogió muy bien hoy en el almuerzo, y tuvimos una charla muy interesante con la sua esposa, la profesora también. Es una pareja muy ilustre, muy ilustre. Y creo
Ele sabe que ela brincou que eles não sabiam que são casados. Essa é el día de hoy, essa é el día de hoy. Mas é muito interessante as perguntas do professor Vicente Ferrer, que é um especialista, um experto em matéria de governança corporativa. Este tema é um tema de sua especialidade, porque realmente em Brasil o Pacto Parasocial de Controle é uma novidade legislativa, que não é uma novidade recente. Tenemos esta figura, esta institución jurídica del controlador hasta desde 1976, cuando se promulgó la ley de sociedades anónimas, y es un instituto único en el mundo, creo, y trata de los deberes y de los poderes del controlador, que debe realmente conducir la sociedad como propiedad suya, con todos los efectos y responsabilidades que decorren de esta situación. Y son responsabilidades muy graves. Existe en la ley societaria brasileña un artículo y diversos párrafos que tratan de la responsabilización del controlador por todos los abusos que possa tener, y este artículo 117 de la ley habla muy bien de algunas situaciones sin esgotar absolutamente las formas y las posibilidades y las maneras del abuso del derecho, del abuso del controlador, el abuso de poder. Por tanto, es una ley muy especial que no encuentro en otras jurisdicciones, en otras leyes europeas y mismo americanas. Se encuentra en la ley americana, no se encuentra en la ley de leyes especiales, ni en el Model Business Law, pero la jurisprudencia creó algunos principios fundamentales, como el principio de la lealtad, el principio de la responsabilidad, que se puede realmente coger de esta situación, y la ley brasileña se inspiró mucho en la jurisprudencia y la doctrina americana a ese respecto. Y creo que al traer este tema a este seminario, a esta aula, a esta clase, creo que sea exactamente por la especialidad de esta situación. Es una institución muy interesante y que funciona muy bien en el Brasil. Funciona muchísimo bien, porque la jurisprudencia acoge muy bien esta situación para punir, para responsabilizar los abusos, como también la Comisión de Operación de Bolsa de Valores, que también tiene una gran jurisprudencia y una gran actuación contra los abusos de los controladores. La vinculación de los administradores al que es decidido mayoritariamente por los controladores en reunión previa se debe al principio de la armonización del ejercicio del control. El ejercicio del control debe ser armónico. Si, por ejemplo, 5 accionistas que forman la mayoría del capital votante pactúan el control, ninguno de ellos puede disentir de la decisión mayoritaria que es colhida en la reunión previa. La reunión previa es exactamente para hacer que la mayoría de la voluntad de los controladores prevalezca sobre que eventualmente algún accionista signatario que sea contrario. Y el administrador que es elegido por la reunión previa, por la comunión de controladores, debe seguir la orientación mayoritaria, no puede disentir de esa decisión mayoritaria. Y esto para la finalidad de la armonía del ejercicio del control. Esta es la razón de la ley. Muchas gracias por su intervención. No sé si
Bueno, su intervención nos pone en la tesitura del estudio del derecho comparado, y eso tiene una dificultad, que es el desconocimiento, pero el atractivo porque te permite conocer de otros derechos. En el desconocimiento, yo le preguntaría si este pacto de control es obligatorio o es voluntario en el derecho brasileño, y luego otra pregunta también sería si estos pactos deben hacerse públicos, porque en España ciertos pactos de las sociedades cotizadas deben comunicarse al organismo supervisor y deben inscribirse en el registro mercantil para que todos los accionistas los conozcan. No sé cómo es en el derecho brasileño y desde el punto de vista español nos interesaría mucho saber si es voluntario o obligatorio y si tiene que hacer publicidad. Agradezco muchísimo a la profesora Adoración Pérez por las cuestiones presentadas, las preguntas, y gostaria de agradecer a su acogida aquí hoy, esta mañana y esta tarde, para decir que las sus preguntas son muy interesantes también, porque la pregunta si el pacto parasocial de control es obligatorio o voluntario. Diría que el pacto de control es voluntario. Nadie es obligado a firmar un pacto parasocial de control. Esto es un acuerdo que hacen los accionistas que tienen más del 50% de las acciones votantes y que pueden concertar o no los sus intereses y firmar el pacto. Cuanto a ser público o cerrado el pacto, diría que el pacto debe ser público cuando la sociedad es cotizada. Cuando la sociedad no es cotizada, debe de cualquier manera ser registrado en la sociedad. En las sociedades cerradas también deben ser registradas. Si los pactos parasociales, entre ellos el pacto de control, no son registrados en la compañía, en la sociedad, no tiene cualquier validad perante la propia sociedad y no son imponibles a los otros accionistas y a la sociedad propiamente dicha. Cuanto al registro, también deben ser registrados los pactos parasociales de las sociedades cotizadas, y más que eso deben ser también publicadas para el conocimiento de todas las personas. Todas las personas pueden acceder en la Internet todos los pactos, las cláusulas, los artículos y párrafos del acuerdo de los accionistas convencionados en las sociedades cotizadas. Esto, por tanto, es un pacto público, en el senso más amplio y universal de un pacto público. Por tanto, hace una diferencia entre lo que ocurre en las sociedades cerradas y las sociedades cotizadas. Otra pregunta. Gracias. Yo tengo un par de preguntas, si puede ser. Una de ellas es su opinión sobre, no es un secreto que la economía brasileña es no es un secreto que la economía brasileña es una de las más pujantes, o que tiene un crecimiento más importante, por lo menos del continente, pues no debe ser el mundo entero. ¿Hay alguna relación entre la lealtad y la buena fe que obliga el pacto, los pactos parasociales, al crecimiento económico que pueda existir en Brasil?
comparándola con otras economías del entorno. O sea, el hecho de que se obligue a la lealtad y la buena fe de los controladores. Creo que la pregunta es muy interesante también, porque o que se procura evitar con la ley de sociedades anónimas brasileñas, instituyendo el poder de control y disciplinando la su actuación, es de evitar el capitalismo salvaje en senso más acentuado, porque si no fuese caracterizado el accionista controlador, teríamos la posibilidad de muchas manobras, muchas especulaciones y contra los minoritarios y contra el propio mercado de la bolsa. Por tanto, la institución de la figura del controlador es una manera de contener las actividades de aquellos que realmente gobiernan la sociedad. Es una forma que diría muy importante para otorgar una seguridad jurídica a las actividades y las relaciones societarias y privadas en el Brasil. Y que importa que esta seguridad jurídica es uno de los elementos más importantes para las inversiones, para las inversiones de los accionistas, de los especuladores, de las inversiones internacionales. Por tanto, es un factor realmente, efectivamente muy importante para dar esa seguridad jurídica que permite naturalmente este grande crecimiento económico tal vez en términos de sociedades anónimas. Sí, evidentemente, por lo menos para España, es uno de los países ahora mismo con más interés para invertir, ¿no? El Brasil. La segunda pregunta sería, ¿qué sucede con los pactos de control que están por debajo del 50%? Los pactos de control con la división de las acciones en 50% son un conocido desastre jurídico, quasi que una pelea entre la Corea del Norte y la Corea del Sur, en la tarja, ¿cómo se llama? La tarja de Israel, ¿cómo se llama? La faixa de Gaza. La tarja de Gaza y el Estado de Israel. Es la partición entre igual de capitales para el ejercicio del control. Es realmente partición igual, es realmente la cosa que no se debe hacer más. Se puede mismo decir que no existe un control verdaderamente cuando se hace esta partición igual de accionistas. Es una situación muy extraña que crea muchas peleas y la mayoría de peleas sociales vienen de esta condición, mismo entre la sociedad limitada el mismo. Usted preguntó también los pactos de menos de 50%. El pacto de menos de 50% no se considera un pacto de control, porque el pacto de control demanda que poseen los accionistas signatarios más de 50% de las acciones votantes. Si no poseen más 50% de las acciones votantes, no existe control, porque conforme la ley brasileña, el control es aquello ejercicio de un poder de carácter permanente y autónomo que no depende de los minoritarios para ser ejercido. Esta es la diferencia fundamental. Sin poseer
más de 50% más una acción, no existe pacto de control. El control es de la mayoría, pero el carácter permanente y poder proyectar para el futuro la sociedad, para hacer un plano de acción, un plano de business, que se pueda hacer 5 años y gobernar con, direi, con un mandato realmente lungo para el ejercicio del control. Por tanto, no existe el control minoritario. Este es un equívoco decir que un control minoritario no existe. Segundo la ley brasileña que habla del control como ejercicio de modo permanente del poder del gobierno de la sociedad. Es que respondo. No sé si pasamos ya a la ponencia del profesor Luis Acevedo, que nos va a hablar sobre la dispersión en el capital de las compañías abiertas en Brasil, que también tiene relación con el tema que acabas de escuchar. Yo le cedo la palabra. No, yo creo que directamente. Buenas tardes. Yo voy a hablar de la dispersión. Disculpen, yo voy a hablar de la dispersión en el capital de las compañías abiertas en Brasil, hablar un poco de transparencia, buen gobierno empresarial y medidas para superar el absentismo de los accionistas. Disculpen por mi español, es casi un portuñol también, pero si queden cómodos para hacer preguntas, es mejor tal vez que las preguntas vengan al fin de la exposición. Este tema ahora es un tema muy interesante en Brasil porque Brasil tuve siempre un escenario de extrema concentración de la propiedad accionaria. Entonces en Brasil los accionistas controladores casi siempre han tenido 80, 70, 90% del capital social de las compañías. Y ahora, con mucho desarrollo económico, esto cambió un poco. Entonces yo voy a hablar un poco de esta nueva situación en Brasil que está llamando mucho la atención de la doctrina jurídica. Hay muchas perplexidades en esta nueva configuración. Pero antes de más nada, me gustaría de agradecer a todos. Es un privilegio, es una honra para nosotros, un honor para nosotros, disculpen, hablar para tan selecta audiencia, tan joven audiencia. Este es un intercambio muy importante para nosotros. Nosotros aprendemos mucho más que ensinamos. Entonces, aquí en la Universidad de Alcalá, que es una de las más importantes, estoy seguro, de España. Me gustaría también de agradecer a los organizadores de esta clase y, claro, al profesor Modesto Carvalhosa, que para mí es más que un colega, es un mentor, colega de despacho también, y a todos ustedes. Comenzaré mi ponencia con breves consideraciones sobre el reciente desarrollo del mercado de capitales brasileño y el surgimiento de las compañías abiertas que nosotros llamamos compañías o abiertas o compañías cotizadas con elevada dispersión del capital accionario. Después, yo voy a tratar de las principales cuestiones relacionadas con transparencia, buen gobierno empresarial y medidas para superar el absentismo de los accionistas en estas compañías cotizadas. Entonces, hablando de mercado de capitales en Brasil, a partir de 2004, después de un periodo relativamente largo de estancamiento, el mercado de valores mobiliarios brasileño volvió a presentar muy elevadas tasas de crecimiento, resultado no solo de una mayor cantidad de ofertas públicas de acciones primarias y secundarias, sino también de la captación de recursos en volúmenes cada vez mayores por medio de dichas operaciones. El mercado de capitales brasileño, después de una gran expansión entre los años de 91 y 97, impulsada principalmente por las privatizaciones promovidas por el gobierno federal, entonces muchas empresas españolas también, sufrió importantes pérdidas con la llegada de la crisis asiática de 97,
seguida de la crisis rusa al año siguiente. Tales pérdidas fueron acentuadas por la maxi desvalorización cambiaria de la moneda de Brasil ocurrida en enero de 99 y después por la crisis turca y la crisis norteamericana de la Internet en el año 2001 y también por la moratoria argentina el año siguiente. Pero el resurgimiento del mercado de capitales brasileño como una alternativa real y competitiva de financiamiento de las compañías debe acreditarse no solo al periodo de prosperidad económica global y a la abundancia de inversiones en países emergentes, vividos desde el comienzo de la década hasta la crisis financiera global iniciada en agosto de 2008, sino también y principalmente a una serie de iniciativas de la sociedad civil en Brasil y del Estado también, destinadas al fortalecimiento de los derechos de los accionistas minoritarios y al aumento de la transparencia y del acceso a las informaciones de las compañías abiertas, de modo a establecer un mayor equilibrio entre minoritarios y accionistas controladores. Entonces, entre las diversas iniciativas hay que destacar tres, que para mí son las más importantes. La primera es la edición del Código del Instituto Brasileño de Buen Gobierno Corporativo, IBGC, el 6 de mayo de 99, incorporando parte de las recomendaciones de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo, sobre prácticas equitativas de gestión empresarial y relaciones intersocietarias. El segundo punto importante es la reforma de las leyes de sociedades anónimas y del mercado de capitales en octubre de 2001, que, a pesar de muchas oportunidades perdidas, fue de modo general muy exitosa en mejorar los derechos de los accionistas minoritarios y en dotar la Comisión de Valores Mobiliarios, la CVM, en Brasil, de mayor autonomía, ampliando sus competencias regulatorias y de fiscalización. Y por fin, pero no menos importante, la creación por la Bolsa de Valores de São Paulo, hoy está entre las 3 más importantes bolsas del mundo, en junio de 2001, de segmentos especiales de negociación de acciones reservados a compañías cotizadas que adopten prácticas diferenciadas de buen gobierno corporativo. Se llaman los niveles 1, nivel 2 y nuevo mercado de buen gobierno en la Bolsa de Brasil. Entonces, el surgimiento de normas jurídicas que prescriben un tratamiento más equitativo a los accionistas minoritarios, sumado al fortalecimiento de las atribuciones de fiscalización y punitivas de la CVM, está en la raíz del desarrollo reciente del mercado de capitales brasileño. En la medida en que redujeron la percepción entonces generalizada en Brasil de que las inversiones en la bolsa traían consigo no solo los riesgos naturales inherentes a las actividades empresariales de la compañía invertida y a los mercados donde actúa, sino también aquellos riesgos derivados de una inadecuada protección de los minoritarios por parte de la legislación y reglamentación de la CVM. Tal percepción, entonces, hacía que el público en general, especialmente las personas físicas, se mantuviesen distantes de las inversiones en la bolsa. Por otro lado, aquellos inversores que querían o deberían, por ejemplo, como los fondos de pensiones estatales en Brasil, que deberían invertir en los mercados de capitales, imputaban importantes descuentos sobre los precios de las acciones, lo que acarreaba una reducción del valor de mercado de las compañías cotizadas. En razón, a su vez, de los bajos precios de las acciones, el costo de captación de recursos por parte de las empresas aumentaba y mucho, disminuyendo el acceso al capital, generando un ciclo vicioso de consecuencias económicas nefastas, ya que alejaba del mercado no solo a los inversores en Brasil, sino también a las propias compañías. Las reformas legales y de autorregulación ocurridas en 2001, somadas a factores económicos internos tales como la estabilidad económica de Brasil, la conducción rigurosa de la política presupuestaria, gubernamental y el equilibrio de las cuentas públicas, permitieron que el mercado de capitales brasileño se desarrollase de modo exponencial entre 2004 y el primer semestre de 2008, y nuevamente en 2009 y también 2010,
aprovechando períodos de prosperidad económica global, traducida en la abundancia de inversiones de riesgo en países emergentes. Con la intensificación del movimiento en favor de la adopción de las denominadas prácticas de buen gobierno corporativo, impulsado por agentes económicos y asociaciones de inversores y demás participantes del mercado, los instrumentos jurídicos que permitían al accionista controlador maximizar su poder en el seno de la compañía brasileña, tales como 1. La creación de acciones preferenciales sin derecho a voto. 2. El derecho de elegir casi la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, sin necesariamente guardar proporción con su participación en el capital votante. Y 3. La posibilidad de ejercer el poder de control por medio de estructuras piramidales de sociedades controladas, a pesar de aún previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, se volvieron incompatibles con el tratamiento equitativo que pasó a ser ejercido por los inversores en el mercado de capitales. Reflexo de eso es el hecho que la mayoría de las compañías que abren su capital o que se tornan cotizadas en Brasil lo hacen mediante la adhesión a las reglas del llamado nuevo mercado de la bolsa, que al elegir que todas las acciones otorguen a sus titulares sin derecho a voto. 2. Que el adquirente del poder de control realice una oferta pública de adquisición de las acciones de los minoritarios por el mismo precio pagado al controlador. 3. Exigir que al menos 20% de los asientos en el Consejo de Administración sean ocupados por consejeros independientes. Y por último, 4, que 25% del capital social de la compañía sea mantido en circulación en la bolsa, claramente reducen las prerrogativas del accionista controlador, dificultando o hasta incluso impidiendo la adopción de medidas destinadas a la maximización de su poder. Lo mismo sucede con las compañías listadas en el nivel 1 de la bolsa, pero en menor intensidad, pues, conforme el reglamento respectivo, ellas se comprometen principalmente a implementar mejores prácticas a respecto de la prestación de informaciones al mercado y a garantir un mínimo de dispersión accionaria. Ya las compañías listadas en el nivel 2, a su vez, se comprometen, además de observar las reglas aplicables al nivel 1, a atribuir a sus accionistas minoritarios una serie de derechos especiales, tales como el derecho de venta conjunta de acciones, nosotros llamamos el tag-along, y el derecho de voto en materias de especial relevancia a los accionistas preferentes. El nivel 2 exige también que el Consejo Administrativo de la compañía esté formado por no mínimo 20% de consejeros independientes y que los conflictos societarios surgidos entre los participantes del mercado y de la compañía se solucionen por medio de arbitraje. Frente a eso, esta es una transformación muy importante en Brasil. Habiendo constatado los controladores que tendrían que renunciar a gran parte de sus prerrogativas como derivación de la adopción de estándares más elevados de buen gobierno, fundamentales para el éxito de la abertura de capital, los controladores de muchas compañías optaron por alienar en el ámbito de tal operación la mayoría de las acciones de su titularidad, que aseguraba el ejercicio de aquellas mismas prerrogativas. Tanto así que entre los niveles diferenciados de gobernanza corporativa, el nuevo mercado hoy se tornó el más popular. Actualmente, según las informaciones de la bolsa, son 108 las empresas ya listadas bajo las reglas de este segmento. Entonces, esa reacomodación de las relaciones de poder en la compañía abierta brasileña o compañía cotizada, con el debilitamiento de las prerrogativas del accionista controlador y el fortalecimiento de aquellas de los minoritarios, en un momento de razonable prosperidad económica y significativo flujo de inversiones extranjeras a Brasil, fue el punto de partida para el surgimiento de compañías abiertas o cotizadas con la mayoría de las acciones de su emisión dispersa entre diversos inversores en la bolsa de valores. El surgimiento de tales compañías impactó la configuración tradicional del poder de control societario en Brasil,
alterando el modo por el cual es estructurado y ejercido. Es curioso notar que a partir de un estudio realizado en 2008, con base en informaciones públicas referentes a 2006 y 2007, se verificó en Brasil que, sin considerar la existencia y el tenor de eventuales pactos parasociales de control, de 92 compañías cotizadas, entonces integrantes del nuevo mercado, 65 estaban desprovidas de un bloque de control mayoritario. Entonces eran compañías sin controladores. En estas compañías, en promedio, el mayor accionista era titular de 26,23% de las acciones. Esto en un país donde tradicionalmente ellos tenían 80, 70%. Los 3 mayores accionistas titulares en conjunto de 47,28% y los 5 mayores, solo los 5 mayores, de 54,73%, por tanto la mayoría. Considerando el total de compañías integrantes del nuevo mercado en aquel momento, el mayor accionista era titular en promedio, por tanto, de 36,39% de las acciones. Esta es una transformación muy importante. Tales resultados están completamente disociados de la realidad en caso que no se consideren los pactos parasociales de control, objeto de la exposición del profesor Carvalhosa. Al considerarse tales pactos, el número de compañías sin controlador cae de 65 a 45 del total de 92. Esto porque en 20 de las 65 compañías, entonces un tercio, casi un tercio, existía un bloque de control mayoritario instituido por pacto parasocial de accionistas. Siendo así, considerando los pactos parasociales de control, la participación promedio del mayor accionista en las compañías abiertas del nuevo mercado, repito, del nuevo mercado de la bolsa, sube a 45,25% de las acciones. Y nosotros hablamos aquí de las compañías del segmento más tradicional que no tienen estas prácticas más fuertes de buen gobierno. De ahí se puede concluir que la dispersión del capital identificada en algunas compañías del nuevo mercado aún está en Brasil poco acentuada. Esto es muy interesante. Hay dispersión más que en el pasado, pero es poco acentuada comparativamente con aquella verificada en los Estados Unidos de América. La dispersión accionaria que hoy se verifica en el mercado brasileño lo asemeja así, en mi opinión, al mercado británico, en lo cual los inversores institucionales, los fondos, poseen las participaciones más importantes en el capital. Y lo diferencia del norteamericano, de muchísimos accionistas atomizados. Ellos dicen, los pensionistas, las abuelas de Michigan, los pequeños accionistas, eso no hay en Brasil, son grandes fondos titulares lá en Estados Unidos de participaciones extremadamente reducidas. Además, sin duda, queda en evidencia la importancia de los pactos parasociales para la organización y ejercicio conjunto del poder de control, incluso en compañías abiertas o cotizadas con elevada dispersión accionaria. Integrantes del nuevo mercado, objeto de la ponencia de mi noble colega, profesor Carvalhosa. Entonces, hechas estas consideraciones, que no son así breves, yo voy a hablar un poquito del problema del absentismo en las juntas de estas compañías. ¿Cómo es que Brasil está enfrentando este problema? Es claro para todos que una de las principales repercusiones del aumento de la dispersión del capital accionario en Brasil es que la mayor parte de los accionistas de estas compañías, especialmente las personas físicas como nosotros, no tienen estímulos económicos suficientes para incurrir en los costos involucrados en la fiscalización de las actividades empresariales. No hay estímulos, por ejemplo, para correr un avión, para ir a las juntas de la compañía. No hace eso. Estos accionistas, por poseer participaciones accionarias relativamente pequeñas, generalmente con poca representatividad, considerando su portafolio de inversiones y su patrimonio como un todo, no tienen los estímulos. Mientras los costos de una conducta más activa, esto es muy importante, mientras los costos son soportados exclusivamente por el accionista que age, los ganos eventuales de una conducta más activista son compartidos con todos los demás accionistas. Esto es que los americanos llaman el problema del free ride.
Estes ganhos são compartidos por todos, incluso por aqueles que nada hicieron, e ganham em la proporção de suas participações en el capital, e a veces nada desembolsaram. Sendo assim, os resultados de uma conduta mais ativa são inciertos, e quando se confirmam, tendem a ser reduzidos, seja porque existe uma expectativa de que outro acionista venga a tomar alguma atitude, então eu vou me quedar a casa, porque alguém vai a la junta para fazer perguntas. Então, existe essa expectativa, e todos de que este outro acionista vai incurrir em los custos relacionados, o que contribui, em minha opinião, para um processo de mútuo engano, em que cada acionista espera o outro actuar e todos se quedam inertes. Esta tendência, então, a la inactividade em las companhias com alta dispersão é agravada por el hecho que os incentivos atualmente concedidos por la lei de SA a la actuación conjunta de minoritários são insuficientes, especialmente en aquellas compañías, en razón de la mayor dificultad en alcanzar los porcentajes mínimos de participación en el capital necesarios para la instalación de juntas generales, para la aprobación de los temas más importantes, así como los porcentajes exigidos para el ejercicio de importantes derechos de los minoritarios. La falta de incentivos suficientes al activismo de los minoritarios en las compañías abiertas con elevada dispersión accionaria puede sí llevar al surgimiento, y hay muchas controversias en torno de eso, al surgimiento en Brasil de lo que llaman con impropiedad del poder de control gerencial o management control, o sea, a la prevalencia de la voluntad de los miembros de los administradores, disculpen, en las juntas generales, en razón de la combinación entre niveles de dispersión accionaria aún más acentuados y significativa pasividad de los accionistas, que llevan al absentismo en las juntas generales, permitiendo que la voluntad de los miembros del Consejo de Administración, de los miembros del directorio, prevalezca en las deliberaciones por medio de la aceptación de lo que llamamos solicitudes públicas de poderes, los proxies del derecho americano, presentadas conforme la ley de SEAS. Debe quedar claro, por lo tanto, que una consecuencia relevante del aumento de la dispersión del capital de compañías abiertas brasileñas está en la mayor dificultad en alcanzar los quórum legales de instalación de juntas generales y de aprobación de las materias. Efectivamente, estos porcentajes pueden mostrarse elevados en compañías de capital atomizado, tratándose de una dificultad hoy ya vivida por algunas de esas compañías. Muchas no duelen, por ejemplo, conseguir el número mínimo de accionistas para instalar una junta. Este problema tiene a se acentuar si este escenario de mayor dispersión se intensifica en Brasil. Entonces, esto es sin duda uno de los principales desafíos puestos por las compañías de capital atomizado al actual modelo jurídico de las sociedades anónimas de capital cotizado en Brasil, que demanda, sí, urgentes soluciones legales y regulatorias. Ahora yo no voy a me extender mucho, pero yo voy a hablar un poco de algunas propuestas que pueden ser implementadas en Brasil para enfrentar este problema. La primera propuesta es una regulación más intensa, y esto puede ayudar a España, una regulación más intensa de los proxies en Brasil. Entonces, hay una instrucción, una norma administrativa de la CVM, la 481, disculpen, de 2009, que fue un paso inicial de extrema importancia, ya que permite que los accionistas activistas participen más intensamente de las juntas, incentivando la presentación de requerimientos de convocatoria de asambleas y la búsqueda de los votos necesarios para aprobación de los temas. Esta instrucción es muy importante porque instituye el pedido de poderes por medio de la Internet. Es casi como aceptar en Brasil las juntas generales virtuales, que es una novedad. Además, la norma de la CVM en cuestión tiende a facilitar la instalación de las asambleas de las juntas en primera convocatoria, recordando que en Brasil ellas se instalan en primera con la presencia de accionistas titulares de 1/4 o 2/3, depende del tema, del capital votante, y en segunda convocatoria
con la presencia de cualquier número de accionistas. Pero algunas materias más importantes, como por ejemplo, la reducción del dividendo mínimo obligatorio que existe en Brasil, la fusión de la compañía, la escisión de la compañía, spin-off, o cambio de objeto social, estos deben ser aprovados por accionistas titulares como mínimo de la mitad de todas las acciones con derecho a voto emitidas por la compañía. Entonces, mitad de la totalidad del capital con voto. Es mucha cosa en una compañía dispersa. Un estímulo importante y que tiene a ver con la cuestión de las informaciones es la exigencia de divulgación de informaciones adicionales por medio de esta instrucción de la CVM de 2009. Pero esto no es suficiente. Incluso con la presentación de los proxies, la comparecencia de accionistas en la Junta General de Compañías con elevada dispersión puede sin ser insuficiente. En caso que esto ocurra, podrá la compañía cotizada en Brasil requerir a la CVM la disminución del quórum de deliberación de los temas listados en el artículo 136, o sea, de esas materias más relevantes. Es de se notar que esta facultad fue adoptada por la CVM en poquísimas oportunidades, siempre de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Tales decisiones, en algunos casos, versan inclusive sobre acciones preferentes sin derecho de voto. Este abordaje casuístico de la CVM se puede ser consecuencia de los pocos requerimientos hasta entonces presentados, o que genera inseguridades incompatibles con el actual nivel de desarrollo del mercado de capitales brasileño. En consecuencia, pienso, es necesaria, es urgente, la adopción, la edición de una norma administrativa por parte de la CVM, reglando esta norma de la ley de DSS, estableciendo de antemano diferentes porcentajes reducidos para deliberación de los temas, previendo también el procedimiento aplicable en las juntas de esas compañías. Tal norma incluso podrá llevar a la identificación de diferentes categorías de compañías abiertas de capital atomizado en Brasil, semejanza de la clasificación ya existente de las compañías según los mercados en que son negociados los valores mobiliarios de su emisión, estableciendo para cada una de ellas un diferente quórum deliberativo reducido. De acuerdo con los siguientes criterios, estos son criterios que pueden ayudar. La cantidad de acciones en posesión por el mayor accionista. Entonces, también los porcentajes de participación de los accionistas en las últimas juntas generales. Esto es una métrica muy importante. El número de accionistas, millares de accionistas de la compañía. El envío o no de los pedidos públicos de poderes, los proxies. La adopción por la compañía de procedimientos de estímulo a la participación de los accionistas en el conclave. Por ejemplo, como hace el Walmart en las juntas generales en Estados Unidos, donde hay shows de música popular, se hacen las juntas en estadios con muchas personas, más de 5.000 accionistas. Hay algunas compañías en Brasil que lo hacen. Todo para atraer más accionistas a las juntas, más participación. Evidente que estos coros reducidos solo podrán ser adoptados para deliberación de los temas taxativamente previstos en la ley, los temas excepcionales, y siempre en tercera convocatoria, considerando también que las 3 juntas anteriores hayan comparecido accionistas titulares de menos de la mitad. Esta es una exigencia de la ley. Otro tema muy importante es la reducción de la participación accionaria necesaria al ejercicio de los derechos de los minoritarios. Entonces, la medida regulatoria propuesta en el punto anterior, que no depende de reforma de la ley, es necesaria, pero no es también insuficiente. Una iniciativa fundamental en ese sentido, que depende, no obstante, de modificación en la ley, consiste en la ampliación de la prerrogativa de la CVM. Entonces, la CVM siempre con un papel muy fuerte en Brasil, el órgano público, admitiendo que aquella autarquía reduzca, mediante fixación de escala, el porcentaje mínimo de participación para el ejercicio de importantes derechos de minoritarios.
Hoy el criterio que actualmente debe ser cumplido, esto es importante por la CVM, para hacer la reducción, es el criterio del valor del capital social, de la cifra del capital en Brasil. Esa es una opción de la ley de 76, partiendo de una justificación de que las compañías de gran tamaño, las Petrobras, las grandes compañías cotizadas en Brasil, serían también las compañías de capital ampliamente atomizado. Esto no es verdad. Eso no es verdad. Hoy las compañías con capital más atomizado son generalmente compañías más jóvenes, que necesitan más de la captación de recursos vía mercado de capitales. Entonces, sabes hoy que las mayores compañías no son las de capital atomizado. Esto un punto importante hoy también, que hay en Brasil una clasificación de las sociedades limitadas de gran tamaño. Y esa clasificación no se hace por la cifra del capital, se hace por el facturamiento o los ingresos brutos actuales. Son criterios más concretos. En consecuencia, entonces, el criterio del artículo de la ley no cumple más su finalidad original. No se trata de sustituir el actual criterio, ese criterio del valor del capital, ya que la reducción de los porcentajes también se puede hacer necesaria en compañías de gran tamaño de capital concentrado, como un estímulo a la participación de los minoritarios. Lo que se propone es la modificación de la ley a fin de prever un segundo criterio, además del actual, que pueda ser utilizado por la CVM de forma aislada, a fin de establecer diferentes porcentajes reducidos según la dispersión accionaria del capital. Tal criterio alternativo podrá ser, no sé, de la inexistencia del accionista o grupo de accionistas vinculados por pacto de voto o bajo control común, titular de la mayoría de las acciones votantes. O basarse también en la participación aislada en posesión por el mayor accionista. Por ejemplo, el mayor tiene 30, 40, 20%, ante la existencia de pactos de votos archivados en la sede social. O incluso también la cantidad de accionistas, no sé. Con la modificación de la ley que se propone, la actuación de la CVM tiende a intensificarse aún más. Y se puede así estimular más el ejercicio de los derechos de convocatoria de asamblea o de juntas generales extraordinarias para deliberar sobre temas específicos, solicitud de informaciones a la administración o de beneficios, remuneración, es un tema muy fuerte también en Brasil, no solo en Estados Unidos, la remuneración de los administradores, la muestra judicial de los libros y documentos de la compañía, la exhibición de los libros, la solicitud de instalación, creación del Consejo Fiscal, que es muy importante como órgano de fiscalización en Brasil, solicitud de informaciones también, la reducción del percentual para, por ejemplo, una propuesta de una acción, de una demanda social contra los administradores, demanda de responsabilidad civil, o contra, por ejemplo, la sociedad controladora. Entonces, así las nuevas normas complementarían las actualmente existentes, por medio de la cual aquella autarquía ya redució los porcentajes exigidos para la adopción del voto múltiple, o sea, para la elección de miembros del Consejo de Administración y también para requerir la instalación del Consejo Fiscal. Hoy con un porcentaje muy pequeño se puede instalar un consejo, que es un instrumento casi vital de fiscalización de los minoritarios. Llegando al fin, conviene también destacar que en ámbito de esta reforma que se hace necesaria, se podrá discutir la inclusión de otras prerrogativas de reducción de los porcentajes para ejercicios. Se podrá, por ejemplo, bajar los core necesarios para requerir la convocatoria de juntas, o requerir el detalle de las remuneraciones, elegir o destituir miembros del Consejo Fiscal y así por diante. Pero un punto que es el punto final y que para nosotros tal vez sea el más latente, el más importante, es la desburocratización de las juntas de accionistas en Brasil. Entonces hay muchas burocracias, pienso que sea tal vez un problema, no sé, ibérico, más que un problema brasileño.
del sistema cartorial en la burocracia. Entonces tal vez ustedes conozcan bien. Pero hay que desburocratizarlas, si esto es urgente, porque ellas deben se transformar en un espacio real de debates y de presentación de informaciones. Esto no es lo que sucede en Brasil. Los abogados toman cuenta de las juntas generales y los accionistas no participan. Entonces, ya hay muchas cosas buenas de la CVM. La CVM ya facilita, por ejemplo, la obtención de la listaje, de la lista de accionistas de las compañías. No exige más la presentación de instrumentos de poderes con anticipación de 2 o 3 días, como exigían muchas compañías. Y es vital. Ahora existen en Brasil las juntas de accionistas virtuales. El voto electrónico es una cosa que está en vanguardia en Brasil. Entonces, estos son importantes puntos de partida. Pienso que Brasil puede contribuir mucho con otros países, porque en Brasil se ve este cambio. Es un cambio gradual, pero ya se nota un cambio entre una situación de control concentrado, capital concentrado, como se ve, pienso, aquí en España también, y una situación que es la situación norteamericana de más dispersión. No sé si llegaremos a lo que propagan, que es la democracia accionaria, no sé si existe eso, pero sí tenemos que tener juntas más fuertes y más participativas. Entonces, es eso. Muchas gracias. Pueden preguntar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ha resultado muy interesante. Abrimos un turno de preguntas igualmente para preguntar dudas y... No sé, disculpe por el profesor, pero la comida estaba muy buena y nosotros podemos quedarnos acá hasta la cena también. O sea, tenemos mucho tiempo. Vamos a hacer de eso una charla. Para nosotros es muy importante. Sí, buenas tardes. Por mi parte también pues agradecerles a los profesores su presencia. Y debo decir que al menos la locución del profesor Acevedo ha sido muy interesante. Yo tengo una pregunta. Bueno, al fin y al cabo, pues soy un atento espectador de la situación de Brasil, de los cambios que se están produciendo allí. Ha terminado la locución hablando de una posible democratización de la relación societaria. Yo observo, al menos aquí desde España, desde una grave crisis económica que tenemos, donde, al menos bajo mi punto de vista totalmente subjetivo, el capitalismo está es bastante más salvaje, al menos que en Brasil. Entonces mi pregunta era la siguiente. El cambio de esta conducta mercantilista que ha operado en Brasil a partir del año 2001 corre paralelo también al cambio social que se ha producido allí, ¿no? Entonces, ¿este cambio legislativo obedece simplemente a esa democratización de la relación societaria o simplemente se persigue atraer capital a las empresas? Quiero decir, este cambio legislativo persigue que ese capitalismo, un capitalismo más humano en Brasil, ha corrido paralelo a ese cambio social o simplemente es un interés más económico de captar ese capitalismo, esa economía en las empresas. ¿Qué componente humano tiene este nuevo capitalismo en Brasil? Podríamos reducir la pregunta a eso. Gracias. ¿Cómo se llamas, por favor? Javier ha hecho una pregunta muy, muy, muy interesante. Es una pregunta para mí clave en materia de capitalismo en Brasil, porque sin duda que en Brasil hubieron muchos cambios en la manera como se hace el capitalismo. Ahora hay sin duda alguna más preocupaciones con las participaciones de los minoritarios. Hay sin un sentido de más justicia en las relaciones intrasocietarias y también extrasocietarias. Se puede ver mucho en Brasil el desarrollo de las prácticas de responsabilidad social corporativa. Esto es muy fuerte también. Pero yo no creo que en el capitalismo estas transformaciones sean transformaciones motivadas solo por un senso de justicia. Yo pienso que ellas fueran bien sucedidas en Brasil porque estaban y continúan a estar acompañadas
de un interés en la captación de recursos. Entonces, para mí, cuando hablamos de democratización en las sociedades empresarias, debe sí existir, en mi opinión, un interés, no interés, pero una, no sé si interés es la mejor palabra, mas un interés en la captación sí de recursos, porque son las máquinas, las grandes máquinas de capitalismo son las sociedades anónimas. No me recuerdo si eras el doctrinador italiano que decía esto, pero son las máquinas más fuertes, la gran creación del capitalismo. Entonces, para tener más democracia, esta debe venir acompañada de más captación de recursos. Esto sucede en Brasil. Hay un cambio, hay reformas institucionales importantes, pero siempre acompañadas con un mejor capitalismo, un capitalismo más fuerte. Estos deben andar juntos. No sé si respondí. Gracias, muchas gracias. A ver, ligando con la pregunta, me tomo la palabra, ligando con la pregunta de Javier y tu respuesta, a mí me ha llamado mucho la atención una cosa que has explicado y por la que te pregunto, a ver si yo la he entendido bien, que es que en la bolsa hay un segmento para las empresas que siguen prácticas de buen gobierno corporativo. Entonces, eso nosotros no lo tenemos porque nuestras empresas siguen las prácticas, si no las siguen, pues dicen que no las siguen, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, eso no sé si nos podrías explicar un poquito más porque yo sí que creo que nos resulta llamativo y nos enseña también otras posibilidades de organizar y de unir capitalismo con quizá nuevas organizaciones más éticas o más democráticas. El nuevo mercado aquí es reglamentado por la Bolsa de Valores de una manera muy rígida para exigir la gobernanza corporativa y controlar y efectivamente vigilar los comportamientos de la sociedad juntamente con la Comisión de Valores Mobiliarios. Es una invención alemana, que los alemanes han creado este Neues Market en fines del 1999, cosas así. Sí, y ese Neues Market da una clasificación de sociedades de élite en términos de gobernanza corporativa. Y son las sociedades mejor cotizadas, mejor negociadas, y el Brasil también adoptó este tipo de selección de sociedades que terminarán siendo las únicas que van a ser negociadas en la bolsa en pocos años, porque las otras serán gradativamente retiradas y no más cotizadas o al menos negociadas. Esta es una invención, por tanto, alemán. Sí, muchas gracias también por las preguntas. Gracias al profesor. Claro, Neuer Market es un modelo para nosotros, pero profesor, nuestro nuevo mercado es más bien sucedido que el Neuer Market de Alemania, ¿no es? En número de compañías. Es más bien sucedido porque hubo muchas crisis del mercado en la Alemania, en Europa, en todas las partes, y creo que la idea es alemana y la estructura también, pero en Brasil aprovechamos muchísimo estas estructuras y hay un gran suceso en estas nuevas compañías, las compañías que se listan en este nuevo mercado. Es el suceso que en Alemania no vivieron. Para mí es una manera muy inteligente
de alzar el nivel de las prácticas de buen gobierno en Brasil, porque esta es una iniciativa de la autorregulación. Es una cosa que la bolsa creó, y la bolsa, las compañías pueden o no adoptar las reglas del nuevo mercado, pero si adoptan, están sujetas a puniciones, multas, etc. Pero con eso se hace un cambio en las prácticas de buen mercado sin tener que cambiar la ley de sociedades anónimas. Entonces el proceso legislativo en Brasil es muy complicado, es muy longo también. Entonces esta es una forma del propio mercado, de los agentes del mercado, crear en un nivel más elevado. Ahora la élite de las compañías están en este nivel, pero hoy para hacer captaciones vía IPOs, captaciones vía emisión de acciones en el mercado, es necesario apartener al nuevo mercado. Como dijo el profesor, no sé si en cuánto tiempo todas las compañías cotizadas estarán sin imponer nada, sin tener que cambiar la ley y hacer discusiones interminables en el Congreso. Respondiendo un poco la pregunta que hizo el doctor Javier, y digo que pensando un poco de la situación de esta relación entre democracia capitalista y la situación de las inversiones en bolsa, diría que las inversiones del nuevo capital fueron hechas más por los inversores extranjeros que los inversores brasileños. Eso es muy interesante. Cuando las compañías iban hasta el nuevo mercado, las solicitaciones de inversión eran más, las primeras eran siempre, y las más importantes siempre, de fondos extranjeros. Esto no permitió que hubiese una participación popular, por ejemplo. Eso no existe. Creo que el capitalismo brasileño, en esta nueva modalidad modernísima, es un capitalismo voltado a sí mismo, no es un capitalismo voltado al aumento de la renta popular, a la dispersión de riqueza, a nada de eso. Creo que hay una concentración, una preocupación más capitalista, modernísima, pero capitalista siempre. Más preguntas. Bueno. Pues también, en primer lugar, muchas gracias. Agradecerle también que nos acerque ese temario de problemas y de cuestiones que en realidad tendríamos que decir que es muy parecido al nuestro. Nosotros también nos hemos incorporado a la dispersión del capital a raíz del fenómeno de la privatización. Sin embargo, en nuestro caso, yo no diría que solamente gracias al capital extranjero, ¿no? Recientemente en nuestra bolsa se ha hecho una publicación en la que se indica que ahora mismo, hace un año, el 48-49% del capital era inversión extranjera, ¿no? Eso para nosotros es un fenómeno moderno que ahora se ha reducido un poquito gracias a la crisis. Antes estábamos un poquito más arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vivimos, lo que quiero decir y empezar diciendo, es que vivimos fenómenos muy parecidos, ¿no? Y yo me atrevería a hacer una pregunta y un comentario, ¿no? Yo también he aprendido también muchas cosas, entre otras cosas que nosotros no tenemos. No sé si lo he entendido bien, pero creo que he oído que ustedes tenían un dividendo mínimo obligatorio. En España se intentó en el año 90, antes del 95, con nuestro proyecto de ley de sociedades de responsabilidad limitada, mejor dicho, el anteproyecto de ley lo contemplaba para las sociedades de responsabilidad limitada. Nunca se ha contemplado para las sociedades anónimas. Y es un debate abierto el cómo retribuir a los minoritarios y los conflictos que eso plantean, ¿no?
y de nuevo estamos aprendiendo del derecho de un país que está por delante de nosotros en ese fenómeno. Y la otra cuestión que quería comentar, y es que nosotros nos hemos acercado a la reforma del gobierno corporativo también muy recientemente. Desde el punto de vista legislativo, desde el año 2003, aunque los informes españoles de gobierno corporativo son un poquito anteriores, del año 1999, a partir de ese momento, y entonces empieza una vía, digamos, de autorregulación que no fue, en nuestro caso, especialmente fructífera, pero después, desde el año 2003, y en ese punto hasta nos hemos anticipado al derecho comunitario europeo, se ha introducido en España varias reformas, entre otras, una que se ha incorporado en nuestra legislación de mercado de valores, en particular en el artículo 116 y más modernamente en el 116 bis, donde se obliga a las sociedades cotizadas, a todas, sin excepción, a realizar yo diría profundo, es el único calificativo que pondría, informe anual de gobierno corporativo. Ese informe anual ahora en Europa, por vía de una directiva, ya se ha incorporado. Nosotros nos anticipamos a esa iniciativa y para los analistas, no para el común de los inversores, que no leemos el informe de gobierno corporativo del Santander, etcétera, etcétera, pero para los analistas y los inversores institucionales es un elemento de una referencia muy importante, y también para los estudiosos. No sé si ustedes han incorporado iniciativas de esta naturaleza. De nuevo, muchísimas gracias por todo. Es muy interesante la cuestión del dividendo mínimo obligatorio, profesor Ferrer, porque la origen de este dividendo obligatorio es que en el año 1976 se intentaba, con la nueva ley de sociedades anónimas, incentivar las inversiones de la poupanza popular en la bolsa, en equity, en acciones de la bolsa. Para obtener este resultado, han concebido una ley muy favorable a las minoritarias, para atraer, en una atracción, en un marketing, diciendo que ustedes ponen sus poupanzas, ahorros, sus ahorros en la bolsa, comprando acciones de riesgo, pero tendrán certamente un dividendo mínimo de 50% de las ganancias, de los beneficios, de los resultados, pero sí puede la sociedad en su estatuto disminuir hasta 25%, que todas las sociedades lo hicieron, 25% de todas las sociedades, de sus resultados netos, deben siempre distribuir a los accionistas minoritarios, a todos los accionistas, 25%. Esa es la razón de esta norma que tenemos en la sociedad, que funciona muy bien. Claro, a respecto de la cuestión de los informes de buen gobierno, si en Brasil la transparencia, o como quieran, lo disclosure, la transparencia es una palabra mejor, es muy intenso en las compañías cotizadas. Entonces, en Brasil hay la política de adopte la gobernanza o divulgue por qué no adopta, para que esto pueda refletir en los precios de las acciones. No hay propiamente un informe anual de buen gobierno, pero las compañías cotizadas hasta la década de 70 tienen que divulgar un documento anual con informaciones, no solo informaciones contables, pero informaciones de gobierno también. Y desde el final de 2008 tienen que divulgar el formulario de referencia, que es un documento muy grande con informaciones de buen gobierno, informaciones de business también. Esto no es para nosotros, para los inversores, personas físicas,
sino que para los gran inversores que son los que van a hacer, los analistas de mercado, claro, los que van a hacer los precios. Entonces, hay mucha transparencia en Brasil, mucha. Gracias. Bueno, pues damos aquí por finalizada esta parte. No sé si Pedro nos quiere decir unas palabras finales como organizador del acto que es. Bueno, pues simplemente agradecer a los conferenciantes, a los ponentes, a los participantes, a los discutidores, que es la nueva acepción de los discussant, ¿no? del inglés, y a la recepción de la Facultad de Derecho y a los coloquios jurídicos, y de nuevo disculpar al profesor Manuel Lucas no estar aquí esta tarde. Pues entonces un aplauso a los ponentes de esta tarde.